Los años 60 fueron una década de explosiones culturales, donde las normas se rompieron y la creatividad alcanzó nuevas alturas. Desde los peinados que desafiaban la gravedad hasta los juguetes más extravagantes que la imaginación pudiera crear, cada tendencia reflejaba un espíritu de libertad y experimentación. Número 1. Juguetes peligrosos. En los años 60, los juguetes eran una aventura por sí mismos. Las normas de seguridad estaban tan relajadas que a nadie le preocupaba si un niño podía jugar con un juego de química lleno de uranio y mercurio líquido. Era la época en la que las madres decían, «Juega afuera», y los niños salían con dardos de césped que eran prácticamente lanzas. Estos dardos volaban por los jardines, sin importar que pudieran aterrizar en la cabeza del primo distraído. Los juegos de química venían con guías que parecían sacadas de un laboratorio de villanos. Mezclabas, agitabas, y de pronto te encontrabas con una mini explosión en tu cara. En la clase de ciencias, el profesor te daba un trozo de mercurio y te decía que jugaras con él como si fuera plastilina. Hoy eso sería impensable, pero en aquellos días se trataba de experimentar la ciencia en casa, con un toque de peligro. Los juguetes de la época no pasaban por comités de seguridad, porque simplemente no lo sabía. Era como si los años 60 fueran un campo de pruebas en el que la diversión se mezclaba con la posibilidad de salir herido. Aunque hoy en día nos parece una locura, aquellos juegos peligrosos dejaron un rastro de anécdotas inolvidables, como la historia del chico que, queriendo impresionar a sus amigos, casi incendia el garaje al mezclar un poquito de todo. Sin duda, esos juguetes eran como la versión original del «hágalo usted mismo», pero con un toque de riesgo explosivo. Número 2. LSD legal. Imagínate un mundo donde una droga alucinógena no solo era legal, sino que también era aclamada por científicos y celebridades. Eso fue el LSD en los 60. La investigación científica estaba en su apogeo, y más de 1000 artículos fueron escritos sobre sus posibles beneficios terapéuticos. Personalidades como Cary Grant lo usaban para encontrarse a sí mismos y, de paso, ver un desfile de elefantes rosas. Pero el LSD no se quedó en los laboratorios, sino que se filtró a las calles. Fue el Dr. Timothy Leary, un psicólogo de Harvard, quien se encargó de hacer de esta sustancia la estrella del espectáculo. Sintoniza, enciende y abandona, decía Leary, y miles de jóvenes lo siguieron. Pronto, las universidades parecían más festivales de música que lugares de estudio, con estudiantes explorando el cosmos desde el suelo de sus habitaciones. El LSD inspiró la revolución psicodélica y, de paso, algunos de los discos más icónicos de la historia de la música. Pero no todo fue color de rosa, o arcoíris, mejor dicho. Cuando el gobierno se dio cuenta de que la gente veía dragones en la sala de estar, movió ficha para prohibirlo. Sin embargo, el LSD ya había dejado su marca en la cultura pop, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda de nuevas formas de entender el mundo. Hoy, aunque es ilegal, las historias de aquellos viajes siguen siendo un recordatorio de una época donde la mente era el último territorio por explorar. Número 3. Monos marinos. Los monos marinos fueron el sueño de toda una generación de niños en los años 60. Vendidos en kits por correo, prometían un mundo mágico. Solo tenías que añadir agua y ver cómo una colonia de diminutas criaturas cobraba vida. Parecía tan fácil. Las coloridas ilustraciones mostraban a estos bichitos como pequeños humanoides marinos, sonriendo y viviendo felices en su tanque de agua. Pero la realidad era otra. Lo que llegaba eran pequeños camarones de salmuera que, si tenías suerte, sobrevivían algunos días. Los niños esperaban con ansias que sus nuevos amigos crecieran, pero terminaban más desconcertados que felices cuando los veían flotar sin vida. Las historias de intentos fallidos son muchas, como la del niño cuyo hermano pequeño decidió alimentar a los monos marinos con un huevo crudo, con el resultado evidente: un desastre submarino. Sin embargo,
A pesar de las desilusiones, los monos marinos se convirtieron en un ícono de la cultura pop de los 60. Su popularidad se debe en parte a la ingeniosa publicidad de Harold von Braunhut, quien sabía cómo vender sueños a los pequeños científicos. Tal vez no lograron crear el ecosistema marino que prometían, pero sin duda dejaron una huella en la memoria de quienes alguna vez intentaron crear vida en un frasco de plástico. Número 4. Lámparas de lava. Las lámparas de lava son uno de esos objetos que no necesitas, pero que definitivamente quieres tener. En los años 60 no había sala de estar que se preciara sin una de estas hipnóticas luces burbujeantes. Nacidas como un símbolo de la era psicodélica, las lámparas de lava invitaban a perderse en su lento y casi meditativo movimiento. Eran como un viaje al espacio sin salir de tu casa, con su flujo constante de burbujas que subían y bajaban al ritmo de ninguna música en particular. Si tenías una, eras automáticamente considerado cool. Incluso hoy, cuando la tecnología ha avanzado a niveles inimaginables, las lámparas de lava siguen encontrando su lugar en hogares que buscan un toque retro. Muchos las usan como pieza central de una decoración que evoca los buenos tiempos, cuando podías sentarte horas frente a una lámpara y sentirte en sintonía con el universo. Y aunque las versiones modernas prometen ser más seguras, los fanáticos de la vieja escuela siguen buscando aquellas de los 60, esas que emitían un leve zumbido y, si las dejabas mucho tiempo encendidas, se calentaban como el mismísimo sol. Al final, las lámparas de lava son más que un simple adorno. Son una cápsula del tiempo, una pequeña ventana a un momento en que la vida podía ser tan simple como perderse en el vaivén de una burbuja de cera. Número 5. Sándwich de gelatina. Si hay algo que los años 60 supieron hacer bien, fue convertir la simplicidad en una tendencia, y el sándwich de gelatina es el mejor ejemplo de ello. Nada más sencillo. 2 rebanadas de pan, una buena cantidad de mermelada. Y listo. Era el almuerzo perfecto para los niños que querían algo dulce y rápido antes de volver a jugar. Olvídate de los sándwiches gourmet de hoy con ingredientes exóticos. En los 60, lo que contaba era la practicidad. Este bocadillo fue un pilar en las loncheras escolares, llenando de color los recreos con su característico brillo de fresa o uva. Pero no todos los sándwiches de gelatina eran iguales. Algunos padres decidían darle un giro e innovaban añadiendo queso, creando una combinación de dulce y salado que para algunos era una delicia y para otros un desastre culinario. A medida que las modas alimentarias cambiaron, los sándwiches de gelatina pasaron a ser un recuerdo nostálgico. Pero para quienes crecieron en esa época, no hay nada como el primer mordisco de ese sencillo sándwich para transportarse a los días de infancia, cuando la mayor preocupación era si te quedaba suficiente mermelada para el recreo de mañana. Es curioso cómo un simple sándwich puede guardar tanta historia entre 2 pedazos de pan. Número 6. Refugios antiaéreos. En los años 60, la Guerra Fría hizo que el miedo a un ataque nuclear se volviera casi una obsesión. Los refugios antiaéreos se convirtieron en una especie de must para las familias preocupadas por el futuro. Construidos en los patios traseros o incluso en el sótano, estos refugios prometían proteger a las familias de un eventual apocalipsis nuclear. Eran como una especie de habitación del pánico, pero subterránea y equipada con latas de comida y literas. Las familias se preparaban para sobrevivir meses bajo tierra, mientras afuera la guerra nuclear desataba su furia. En las escuelas, los simulacros de ataque eran tan comunes como los de incendio, con niños agachándose bajo sus pupitres como si eso pudiera salvarlos de una bomba atómica. Sin embargo, lo más curioso es que muchos de estos refugios nunca se usaron. Con el paso del tiempo, se convirtieron en almacenes olvidados, llenos de latas de conservas caducadas y revistas viejas. A medida que la amenaza nuclear se desvaneció, estos refugios quedaron como un recordatorio silencioso de una época en la que el miedo dictaba el diseño del hogar. Hoy,
Algunos de estos refugios se han transformado en bodegas de vino o salas de juegos, pero su existencia nos recuerda esos días en que el fin del mundo parecía estar a la vuelta de la esquina. Número 7. Pantalones acampanados. Los pantalones acampanados fueron una revolución de estilo que literalmente abrió camino. Nacidos en los años 60, estos pantalones de piernas anchas y dramáticas se convirtieron en el símbolo de la contracultura y la moda bohemia. Si querías ser alguien en la escena de la moda de esa década, necesitabas un par de estos pantalones que, al caminar, se movían como olas en un mar de denim. Estaban hechos para llamar la atención, ya fuera en conciertos de rock o en protestas por la paz. Los pantalones acampanados representaban la libertad de la época, un adiós a las restricciones de la moda ajustada y un saludo a la autoexpresión. Tanto hombres como mujeres los usaban, combinándolos con camisas coloridas y chaquetas con flecos, completando un look que gritaba rebeldía. Y aunque los pantalones acampanados desaparecieron durante un tiempo, como toda buena moda, hicieron su regreso triunfal en los años 70, 80 e incluso en los 2000. Hoy siguen apareciendo en las tiendas como una opción de estilo vintage. Número 8. Laca para el cabello. Aquanet. Aquanet no era simplemente una laca para el cabello. Era la herramienta definitiva para desafiar la gravedad. En los años 60, el volumen era lo que mandaba en el mundo de los peinados, y nada lograba mantener un bufán perfecto como esta laca icónica. Si querías un peinado que pudiera resistir el viento, la humedad e incluso un terremoto, Aquanet era la respuesta. Las mujeres se rociaban el cabello con tanto entusiasmo que una sola chispa cerca de ellas podría haber causado un incendio. Aquanet se convirtió en un aliado indispensable para los peinados altos y voluminosos que definieron la década, como la famosa colmena. Su aroma particular, una mezcla entre flores y químicos, se convirtió en un símbolo olfativo de la época. Pero no solo era el cabello lo que se fijaba, también se fijaban los recuerdos. Muchas personas que crecieron en esos años aseguran que, al oler Aquanet, sienten que regresan a la peluquería de su vecindario, rodeados de revistas de moda y conversaciones sobre los Beatles. Con el tiempo, las preocupaciones ambientales redujeron su popularidad, pero Aquanet dejó una marca que no se puede borrar, igual que sus residuos en el aire. Número 9. Chatty Cathy. Antes de que existieran los juguetes electrónicos de hoy, estaba Chatty Cathy, la muñeca que revolucionó el juego infantil en los años 60. ¿Qué la hacía tan especial? ¿Podía hablar? Sí, en una época en la que las muñecas solo podían parpadear o llorar, Chatty Cathy sorprendió a todos con su pequeño tocadiscos interno que le permitía decir frases como «quiero un abrazo» o «dame de comer». Los niños tiraban de la cuerda y escuchaban con fascinación a la muñeca que parecía tener vida propia. Para muchos, era como tener una amiga de plástico con la que podían conversar y jugar a ser adultos. Sin embargo, no faltaban las historias de terror de Chatty Cathy, poseída, que seguía hablando aunque nadie la tocara, asustando a más de un hermano mayor. Aún así, la mayoría la recuerda con cariño, como un regalo preciado que significaba la felicidad envuelta en una caja de cartón. Con el tiempo, la tecnología avanzó y otras muñecas habladoras tomaron su lugar. Número 10. Movimiento hippie. El movimiento hippie fue más que una moda. Fue una revolución cultural que sacudió los cimientos de la sociedad. En los años 60, los jóvenes se rebelaron contra las normas establecidas, buscando un estilo de vida más libre y espiritual. Su lema era amor y paz, y lo vivían a través de festivales, comunas y protestas. Los hippies adoptaron una estética particular: ropa colorida, flores en el cabello, collares de cuentas y pies descalzos. Pero no solo era un cambio de look, también era una filosofía de vida. El amor libre y el rechazo al materialismo formaban parte de su ADN, y no tenían miedo de experimentar con nuevas formas de expandir su mente, como el uso de LSD. Los parques y las plazas de las grandes ciudades se llenaban de jóvenes cantando, fumando y soñando con un mundo mejor.
mientras las guitarras sonaban y el incienso flotaba en el aire. Sin embargo, el sueño hippie se desmoronó con los duros golpes de la realidad. A medida que la década avanzaba, la vida adulta, las responsabilidades y las tragedias como los asesinatos de la familia Manson hicieron que muchos hippies dejaran atrás sus ideales para adoptar una vida más convencional. Número 11. Cintas de 8 pistas. Antes de que los casetes y los CD dominaran el mundo de la música, las cintas de 8 pistas eran la última tecnología para los melómanos de los años 60. Eran la forma más moderna de escuchar tus álbumes favoritos mientras conducías por la carretera en un auto con grandes aletas. Las cintas de 8 pistas ofrecían una libertad que antes solo podías soñar: llevar tus canciones favoritas a todas partes. Imagina ir en tu coche con la ventana baja, escuchando a los Rolling Stones a todo volumen mientras los campos pasaban a tu lado. Era lo más cercano a la banda sonora personalizada que podías tener. Pero estas cintas también tenían sus desafíos. No eran conocidas precisamente por su durabilidad, y a menudo se atascaban en el reproductor justo cuando estabas llegando al mejor solo de guitarra. Sin embargo, para aquellos que crecieron en esa época, el sonido de una cinta de 8 pistas cambiando de pista es como un dulce susurro nostálgico. Hoy son un objeto de colección, un recordatorio de una era en la que la música empezaba a ser algo que podías llevar contigo, y no solo algo que escuchabas en la radio. Número 12. Flower Child. Los hijos de las flores surgieron como una subcultura dentro del movimiento hippie, llevando la paz y el amor a un nivel completamente nuevo. En los años 60, ser un Flower Child era más que un estilo de vida, era un estado de ánimo. Vestidos con ropas sueltas y coloridas, con coronas de flores sobre sus cabezas y las manos llenas de signos de paz, estos jóvenes creían que el mundo podía ser un lugar mejor si todos simplemente se amaban un poco más. Se reunían en parques y plazas, distribuyendo flores a desconocidos como un gesto simbólico de paz, con la esperanza de que un simple clavel pudiera cambiar el mundo. La música psicodélica y la poesía libre eran su banda sonora, y vivían sus días como si fueran parte de un interminable festival. Aunque la vida no era siempre tan idealista como ellos imaginaban, lograron marcar la cultura de la década. Haz el amor, no la guerra, era su grito de guerra, y con eso desafiaban a la sociedad y sus normas. Número 13. Dark Shadows. Mucho antes de que los vampiros adolescentes dominaran la televisión, existía Dark Shadows, una serie que combinaba el drama con lo sobrenatural en un estilo gótico que atrapó a toda una generación. Estrenada en 1966, esta serie era algo único en la televisión de la época, con su atmósfera oscura, sus mansiones embrujadas y sus personajes misteriosos. El gran protagonista era Barnabas Collins, un vampiro elegante que se convirtió en el antihéroe favorito de todos. A diferencia de otras telenovelas, Dark Shadows mezclaba elementos de terror clásico con la intriga romántica, convirtiéndose en un fenómeno de culto. Los adolescentes se apresuraban a casa después de la escuela para no perderse ni un segundo de los misterios de la familia Collins. Y aunque los efectos especiales no eran precisamente de última generación, eso solo le añadía un toque de encanto. Con el paso de los años, la serie se ganó un lugar especial en el corazón de sus fanáticos, quienes la recuerdan como un pedazo de la cultura pop que se atrevió a ser diferente. Número 14. The Twist. Cuando Chubby Checker salió al escenario e hizo el twist en American Bandstand, nadie podía imaginar que estaba a punto de cambiar la historia del baile para siempre. Aunque la canción fue lanzada originalmente por Hank Ballard y sus Midnighters, fue la versión de Checker la que convirtió al twist en una locura global. Era un baile sencillo, perfecto para aquellos que tenían 2 pies izquierdos. Todo lo que tenías que hacer era girar las caderas y mover los pies como si estuvieras apagando un cigarrillo imaginario. Pero su simplicidad fue su magia, y pronto todos, desde adolescentes hasta abuelas, se contorsionaban al ritmo del twist. El baile se volvió un fenómeno tan grande que incluso tuvo su secuela musical, Let's Twist Again.
Las pistas de baile de todo el mundo se llenaron de gente girando y riendo al compás de la música, y el twist se convirtió en un símbolo del entusiasmo juvenil de los años 60. Sin necesidad de aprender pasos complicados ni memorizar coreografías, el twist ofrecía una manera de divertirse y liberarse. Número 15. Comunidades hippies. Las comunas hippies de los años 60 prometían una utopía donde el amor libre y la vida en comunidad serían la respuesta a todos los problemas del mundo. Era la época de la contracultura, y muchos jóvenes decidieron abandonar las ciudades y crear su propio paraíso rural. Las comunas se basaban en la autosuficiencia, cultivaban su propia comida, construían sus casas y compartían todo, desde las tareas del hogar hasta las filosofías sobre la vida. El idealismo era fuerte, y la idea de vivir sin las restricciones de la sociedad capitalista parecía casi mágica. Sin embargo, la realidad a menudo golpeaba duro. La falta de agua potable, electricidad y conocimientos agrícolas hacía que la vida en las comunas fuera más dura de lo que parecía en las canciones de los Beatles. Las luchas de poder entre líderes carismáticos y el abuso de sustancias también ponían a prueba la paz interior de muchos. A pesar de las dificultades, algunas comunas lograron prosperar, mientras que otras se desintegraban ante la presión de la vida real. Pero, para quienes vivieron esa experiencia, las comunas hippies dejaron un legado de sueños y enseñanzas sobre la búsqueda de una vida diferente. Número 16. El movimiento Yeye. El movimiento Yeye fue la respuesta europea al rock and roll británico y a la fiebre de los Beatles. Nació en Francia y se extendió por toda Europa, trayendo consigo un estilo fresco y juvenil. El término Yeye viene del inglés yeah, popularizado por los Beatles, pero el sonido era decididamente francés. Artistas como Françoise Hardy, Sylvie Vartan y Franz Gall se convirtieron en íconos de esta ola de pop que combinaba melodías pegajosas con letras sobre el amor y la juventud. El yeye no solo era música, también era una actitud. Las chicas yeye se vestían con minifaldas, botas altas y peinados pulidos, creando una moda que inspiró a miles de adolescentes a seguir su estilo. En sus canciones había un aire de ingenuidad y diversión, pero también un toque de rebeldía que las alejaba de las baladas melosas de la época. Los programas de televisión y las radios se llenaban de estos ritmos, y los jóvenes bailaban al ritmo de canciones que, aunque simples, capturaban la emoción de una generación que quería romper con el pasado. Número 17. Silly Putty. Si eras un niño en los años 60, era casi seguro que tenías una bola de Silly Putty en el bolsillo. Esta masilla elástica y de rebote rápido era el juguete favorito para pasar horas de diversión. Se vendía en un pequeño huevo de plástico y al sacarla, podías estirarla, romperla y hasta usarla para copiar las imágenes de los cómics del periódico. Era la magia en forma de goma. Los niños presionaban la Silly Putty contra las tiras cómicas del diario y al levantarla aparecía una imagen impresa que podían estirar y deformar a su antojo. Era una forma simple, pero increíblemente entretenida de jugar. Sin embargo, el Silly Putty también tenía su lado oscuro. Era famoso por quedarse pegado en las alfombras, y muchos padres se encontraron con la desagradable tarea de raspar restos de masilla de muebles y ropa. A pesar de ello, su popularidad no se vio afectada. Era un juguete barato, accesible y lo suficientemente extraño como para capturar la atención de cualquier niño. Número 18. Festival de Woodstock. Woodstock, 1969, no fue solo un festival de música, fue el evento que encapsuló el espíritu de toda una generación. Celebrado en una granja en Bethel, Nueva York, se esperaba que asistieran unas 50,000 personas. En cambio, llegaron más de 400,000, convirtiendo el festival en un caos glorioso. Durante 3 días, jóvenes de todo el país acamparon en el barro, compartiendo comida y cobijo mientras disfrutaban de la música de artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin y The Who. La lluvia convirtió el campo en un lodazal, pero eso no detuvo a la multitud, que siguió cantando,
bailando y sintiendo que el mundo podía ser un lugar mejor. A pesar de la falta de organización y de la ausencia de suficientes baños portátiles, el festival fue un símbolo de paz y amor. Fue un momento en el que la música unió a la gente de una forma casi mágica, y los asistentes volvieron a casa con historias que contar por generaciones. Número 19. Movimiento psicodélico. El movimiento psicodélico fue como un cohete que despegó a toda velocidad en los años 60, llevándose consigo a todos aquellos que querían expandir su mente y explorar los límites de la percepción. Inspirado en el uso de sustancias como el LSD, este movimiento influyó profundamente en la música, el arte y la forma de ver el mundo. Bandas como The Beatles, The Doors y Jefferson Airplane se convirtieron en los embajadores de la psicodelia, componiendo canciones que llevaban a los oyentes en viajes sonoros que desafiaban la realidad. Las luces estroboscópicas, los carteles de colores brillantes y los caleidoscopios se convirtieron en la estética visual del momento. En las ciudades, las casas se llenaban de incensarios y la gente pintaba murales llenos de formas ondulantes y patrones hipnóticos. Pero la psicodelia no se trataba solo de música y arte. Era una filosofía de vida que desafiaba las normas sociales y buscaba un camino hacia una conciencia más profunda. Se creía que las drogas psicodélicas podían ser la llave para abrir la mente y ver la verdadera naturaleza de la realidad. Número 20. Cuerpo de paz. El cuerpo de paz fue uno de esos inventos de los años 60 que encapsuló el idealismo de la época. Creado por el presidente John F. Kennedy en 1961, se propuso enviar a jóvenes estadounidenses a países en desarrollo para enseñar, ayudar y, sobre todo, aprender de otras culturas. Era un proyecto ambicioso que reflejaba el espíritu de una generación que creía que el mundo podía ser mejor. Los voluntarios del Cuerpo de Paz abandonaban la comodidad de sus hogares para vivir en aldeas remotas, construyendo escuelas, enseñando inglés y trabajando en proyectos de agricultura. Algunos se encontraban viviendo en cabañas sin electricidad ni agua corriente, pero no les importaba. La misión era más grande que ellos mismos, y para muchos era la primera vez que veían el mundo fuera de los Estados Unidos. El Cuerpo de Paz representaba la promesa de un futuro de cooperación y entendimiento entre naciones. Era un gesto de buena voluntad en medio de la tensión de la Guerra Fría, una forma de mostrarle al mundo que no todos los estadounidenses querían pelear, sino que algunos querían tender una mano amiga. Número 21. Patillas. Las patillas fueron uno de esos fenómenos de moda que parecían desafiantes y atrevidos en los años 60. Popularizadas por figuras icónicas como los Beatles y Elvis Presley, estas gruesas tiras de vello facial se convirtieron en un símbolo de rebeldía y estilo. Las patillas no eran solo un accesorio, eran una declaración de intenciones. En una década donde los peinados y la vestimenta se volvieron cada vez más relajados, dejarse crecer las patillas era una forma de desafiar las normas de la estética limpia y conservadora. Algunos jóvenes las lucían largas y tupidas, casi fusionándose con la melena, mientras que otros preferían un look más pulido y controlado. Las patillas no se limitaron solo a los músicos de rock. Pronto se convirtieron en la elección de estilo para muchos jóvenes que querían canalizar esa vibra rockera. La tendencia cruzó el Atlántico y fue adoptada por fanáticos en todo el mundo. Desde estudiantes que querían emular a sus ídolos hasta hombres que buscaban un look más masculino y audaz, las patillas marcaron la estética de toda una generación. Número 22. Banandina. En la década de 1960, la creatividad y la contracultura no conocían límites, y la banandina fue uno de los experimentos más extraños de la época. Todo comenzó con un rumor que aseguraba que al raspar el interior de una cáscara de plátano, secarla y fumarla, uno podía experimentar un subidón parecido al de la marihuana. Era una idea tan absurda que muchos jóvenes decidieron probarla, llenos de curiosidad por ver si la cáscara de plátano realmente escondía algún poder psicoactivo.
La moda se propagó entre los estudiantes de secundaria y universitarios que esperaban encontrar una alternativa natural a las drogas más difíciles de conseguir. Pero la realidad pronto los golpeó. No había subidón alguno, solo el sabor amargo de la decepción. Aún así, la banandina se mantuvo como un chiste interno en la contracultura, y la canción Mellow Yellow de Donovan hizo referencia a la moda, alimentando el mito. Aunque no tuvo el impacto que muchos esperaban, la moda de la banandina sigue siendo un recordatorio de lo fácil que es que una idea extraña se convierta en tendencia. Número 23. Peinado de colmena. Si hubo un estilo de cabello que definió los años 60, fue sin duda la colmena. Este peinado, creado por la peluquera Margaret Vinci Held, era todo un arte de la ingeniería capilar. Consistía en cardar el cabello hasta formar una estructura alta y redondeada, que luego se fijaba con cantidades generosas de laca. Cuanto más alta era la colmena, mejor. Para las mujeres que adoptaron este estilo, la colmena era una manera de destacar, de mostrar que podían llevar la moda a nuevas alturas. Literalmente, la preparación podía llevar horas en la peluquería, y muchas mujeres evitaban mojarse el cabello para mantener el peinado intacto durante días. Incluso había duchas diseñadas para no arruinar la colmena mientras te bañabas. Las leyendas urbanas decían que algunas colmenas eran tan elaboradas que las arañas hacían nido en ellas, aunque eso probablemente era una exageración. Lo cierto es que este peinado requería dedicación y paciencia, pero las que lo lograban se convertían en el centro de atención. Número 24. Cortinas de cuentas. Las cortinas de cuentas fueron uno de esos toques decorativos que transformaban cualquier hogar en un refugio bohemio. Estas coloridas tiras de cuentas, colgando en la entrada de una habitación, eran un símbolo del estilo relajado y libre de los años 60. Si tenías una cortina de cuentas, automáticamente eras alguien que apreciaba el arte, la música y la paz interior. No importaba si eran de madera, plástico o bambú. Lo importante era el sonido hipnótico que hacían al pasar a través de ellas, como un murmullo que acompañaba cada movimiento. Las cortinas de cuentas servían como puertas simbólicas, separando los espacios sin realmente cerrar nada. Era como decir, este es mi rincón privado, pero no del todo. Muchos se entretenían creando sus propias cortinas de cuentas, pintando cada pieza con colores vibrantes y ensartándolas con paciencia. Las cortinas se convirtieron en un proyecto DIY, hazlo tú mismo, antes de que ese término siquiera existiera. Número 25. Bandera freak. La bandera freak fue la insignia de los que no temían mostrar su lado más excéntrico. En los años 60, la contracultura tomó las riendas y decidió que la normalidad era aburrida, adoptando la idea de ser un freak como algo positivo. Ser un freak significaba rechazar las normas sociales, vestir de manera llamativa y expresar tus ideas sin miedo a ser juzgado. La bandera freak no era un objeto físico, sino un símbolo de identidad. Quienes la ondeaban lo hacían llevando el cabello largo, vistiendo ropa colorida y abrazando filosofías que desafiaban las estructuras tradicionales. Los freaks no tenían miedo de ser diferentes, y San Francisco se convirtió en su tierra prometida, un lugar donde la diversidad y la creatividad se celebraban en cada esquina. Sin embargo, incluso en la ciudad de la libertad, surgían tensiones entre los recién llegados y los habitantes de toda la vida. La bandera freak representaba esa lucha constante por ser uno mismo, a pesar de las críticas.